Dios te bendiga, Zobeida, bienvenida. Ay, amén, Padre. Estoy mala con unos ataques de pánico, Padre. Me tienen loca, loca. Bueno, vamos a orar por ti en estos momentos. María de la Luz, vamos Ay, sí, que me ore todos. María de la Luz. Vamos a orar por ella, María de la Luz. Amén, apóstol, gloria a Dios, santo es el Señor. Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pongo en tus manos, precioso Dios, ya que tú eres el poderoso, mi Dios amado, a mi hermana Zobeida, Padre amado, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de temor se va en el nombre de Jesús. Oh Señor bendito, sé tú tocando su vida, Padre Santo, y liberándola, Señor, de todo miedo, Padre. En el nombre de Jesús se va todo miedo, toda opresión del enemigo, la derribo ahora en el nombre de Jesús y queda sin poder. En el nombre de Jesús, en todas las esquinas sale fuera toda maldad del enemigo, toda opresión del enemigo sale fuera en el nombre de Jesús y queda sin poder. Lo derribamos, lo derrotamos ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sanidad ahora en el nombre de Jesús para mi hermana Zobeida por completo. Toca su cabeza, Señor, cada herida, Padre amado, en el nombre de Jesús. Toca su cabeza, Padre. Ahí donde está, Señor Zobeida, tócale su cabeza, mi amado Dios, para que ella pueda ser sana, Señor, de toda dolencia, Padre amado. En el nombre de Jesús, todo dolor se quita, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano de poder sanando cada herida, Señor bendito. En el nombre de Jesús, bendito Padre, ya que tú eres bueno y poderoso, Señor. Ahora declaramos, Señor bendito Dios, sanidad, Padre Santo, libertad para mi hermana Zobeida. En el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad en tu vida, Zobeida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, declárate libre en el nombre de Jesús. Y ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Nada que se quiera levantar en contra tuya, de tu familia, en tu casa, queda derribado en el nombre de Jesús. Nada te podrá hacer frente. Santo es el Señor. Es que el Señor está ahí contigo. El Señor te defiende. El Señor te cubre. En el nombre de Jesús. El Señor te cubre y te sana, Zobeida. Síguele creyendo. Sigue creyendo que el Señor te ha sanado, que el Señor te ha liberado. En el nombre de Jesús, y toda opresión, échala fuera tú cuando llegue. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito eres, Padre Santo. Santo es tu nombre, aleluya. La gloria es para ti, Señor. Recíbela. Declaramos a Zobeida sana y libre en el nombre de Jesús de toda opresión. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, María. Bendiciones, mi amada. Le amo en el amor de Cristo y siga adelante, mi amada. Cualquier cosa, díganos, aquí oramos todos por usted. Amén. Sí, amén. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Ya hemos esperado el tiempo. Y ya está. Vamos a empezar. Si Dios quiere, vamos con todo. Bueno, yo creo que ya le he pasado el link a todos los que había. Ya no queda ninguno más. Bien, pues vamos a dar comienzo a este seminario
Y vamos a iniciar con la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a dejarla ahí en el capítulo 12. Y bueno, ya el link lo tienen. Ahora ya lo único que queda es que se vayan conectando. Padre, te queremos en esta tarde presentar esta hermosa clase de Corintios. Espíritu Santo, trae la revelación de cada palabra, de cada versículo. Revélanos tu mensaje en el poderoso nombre de Jesús. Revélanos tu palabra. Solo tú puedes traer la revelación que necesitamos. Gracias te doy, Señor, y en esta hora yo te ruego por las ondas de internet para que tú las potencies y que los hermanos puedan entrar. Señor, haz llegar el link a todos los hermanos que están ahí. Haz llegar el link, Padre. Oro para que tú lo hagas. Y ahora, Señor, toma mi mente, toma mi lengua y revela tu palabra hermosa que nos va a alimentar en esta maravillosa noche. Te doy 1.000.000 de gracias por todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Bien, pues vamos a seguir con esta maravillosa clase. Creo que esto va a ser muy poderoso. Y a medida que vamos analizando los versículos, encontramos una riqueza escondida, que es la riqueza de su palabra. Y dentro de todos los conceptos teológicos y todas las aplicaciones bíblicas que encontramos, vamos a encontrar la revelación de Dios para aplicar a nuestra propia vida. Y eso es lo que de alguna manera debemos de buscar, aprender y a entresacar la revelación de la palabra para aplicarla a nuestra vida. Al mismo tiempo, la palabra de Dios nos forma, nos añade el conocimiento que necesitamos y vamos creciendo en conocimiento y en estatura. Así que iniciamos la clase en el nombre del Padre, del Hijo y, cómo no, del maravilloso Espíritu de Dios, porque Él es el Maestro por excelencia. Gloria al Señor. Bien, hermanos, abran sus Biblias, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Les voy a dar 1 minuto para que puedan ustedes, pues, de alguna manera buscarlo. Amén. 2 Corintios, capítulo 10, verso 12. Y vamos a leer. Porque no nos atrevemos a contarnos ni acompañarnos con algunos que se anhelaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Cuidado, el verso tan difícil de interpretar. Pero
miremos el análisis del contexto y del texto, usando la ley de la hermenéutica bíblica. ¿Qué vemos aquí? El apóstol San Pablo está haciendo una paráfrasis de palabras y está mostrando que Pablo está defendiendo su ministerio. Él está defendiendo su ministerio frente a los falsos apóstoles que le critican o le criticaban. Su apariencia física, verso 10, su forma de hablar, su humildad y su falta de autoexaltación. Porque Pablo no se ensaltaba a sí mismo, él ensaltaba a Dios en su corazón. Amén. Ellos se recomendaban a sí mismos, se medían con estándares humanos, buscando aprobaciones, comparaciones con otros. Pablo denuncia esa actitud como falta de juicio espiritual. Ahora, en un análisis de palabra por palabra, porque no solo es enseñarla en síntesis, sino hay que profundizar, palabra por palabra. Dice, no nos atrevemos a contarnos ni a acompañarnos. Pablo rehúsa estar en el juego de medir su valor ministerial con criterios humanos. Hoy no se puede medir el valor ministerial con criterios humanos, porque esos estándares son contrarios. El hombre de Dios no necesita medirse con otro. Esto no es una competencia. Cada cual da lo que tiene. Y cada cual, conforme la capacidad que Dios le asignó, debe de ministrar. Si Dios te ha dado 10 talentos, trabaja y multiplícalos. Que a mí Dios me ha dado uno, no lo voy a esconder. Voy a trabajar y lo voy a multiplicar. Pero si yo tengo un talento y tú 10, es claro que yo no tengo las cualidades que tú tienes. Pero por eso no dejo de ser útil en la obra de Dios. Soy útil. Que tengo 2 talentos, voy a trabajar con lo que tengo. Porque lo importante es la fidelidad del corazón en el ministerio. Por eso dice, creo que 2 Corintios dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No dice se requiere a los talentosos, no, a los administradores que sean fieles. El estándar de Dios no es el estándar nuestro. Nosotros añadimos a nuestra estatura un codo, ese no me llega ni a la suela del zapato, yo predico mejor que él, me muevo mejor que él. Eso es un concepto erróneo del infierno. Yo soy un vaso donde la gloria de Dios está depositada y lo único que quiero es que Dios me use. Y si hay otro predicador que dice que él tiene más que yo, pues una vez me dijo uno, es que yo tengo más que tú, y yo le dije, pon todo lo que tienes al servicio de Dios y honra a Dios. Y gracias a Dios por ser mejor que yo. Porque a mí lo único que me interesa es agradar a Dios y servir desde mi ministerio con fidelidad. Aquel hombre se rompió a llorar. No esperaba una respuesta con tanta ternura y al mismo tiempo con tanto corazón. Yo le dije la verdad. No podemos compararnos con otros. No, tú eres quien eres. Y tienes autoridad y tienes decisión propia. Tú eres quien eres. Y lo que tú eres no lo puedes cambiar. Eso se llama identidad. Pablo no se estaba midiendo. Pablo rehusaba a entrar en el juego de estos pastores mentecatos y falsos profetas, de medir su valor ministerial con criterios humanos, que si no tienes buena presencia, que si no eres fuerte, que si no eres enérgico. Todos esos son errores erróneos. Hoy no estamos para medirnos con nadie, estamos para trabajar en colaboración, y el que más tenga, señores, que más ponga. Porque aquí lo importante no eres ni tú ni yo,
Lo importante es la obra de Dios. Y esos eran los conceptos que Pablo estaba enfocando. La visión de Pablo era esta: la obra de Dios. Hay quienes miran más su ego personal que la obra de Dios. Y cuando miras más tu ego personal que la obra de Dios, como ministerio has fracasado. Mire lo que dice: con algunos que se alaban a sí mismos. Esto pretendiendo los líderes alabar, hablaban de sí mismos y se recomendaban solos y basaban su autoridad en sus propias palabras. Estaban basando la autoridad en sus propias palabras. Estos pretendiendo o pretendidos líderes hablaban de sí mismos y basándose en la autoridad de sus propias palabras. Es que mi propia palabra no tiene autoridad, sin embargo la palabra de Dios en mi boca tiene autoridad, porque aún los demonios se sujetan. Él es peor estándar posible y uno mismo como referencia. Dice, midiéndose a sí mismo por sí mismos. El peor estándar posible es uno mismo. Tú no te puedes medir contigo mismo, ni te debes de medir con nadie. El Evangelio no es una carrera de a ver quién llega primero. Aquí los estándares o los conceptos no son los que Dios tiene, como los que tenemos nosotros. Hay mucha gente que se esfuerza por ser el primero de la iglesia, por llegar el primero. Y cuando se han matado corriendo por llegar a la meta, está el Señor en la meta y se te queda mirando y te dice, muy bien, pero mis criterios no son los tuyos, porque los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Te das cuenta? El Señor lo invierte. ¿Por qué lo invierte? Porque la escala de valores que Dios tiene no es la misma escala de valores que tenemos nosotros. Eso es así. La comparación es señal de falta de discernimiento, de orgullo, de inmadurez espiritual, de ignorancia al juicio de Dios. No podemos caer en esos errores de compararnos. No, es que yo predico mejor que César, predico mejor que Blake, que Brainer. Yo no puedo compararme. Yo doy lo que Dios me da y el que da lo que Dios le da no se le puede exigir más. Conforme mi capacidad, yo trabajo en mi ministerio. Que hay predicadores que predican mejor que yo, ojalá Dios levante 27 millones. Sí, 27 millones que abarquen el mundo entero y que hagan milagros, prodigios, señales, levanten muertos, resuciten a muertos, levanten paralíticos. Esa es mi alegría y mi gozo. Que quemen el mundo con la palabra. ¿Se dan cuenta? Mis prioridades. ¿Por qué? Porque el grande, el poderoso, no se llama apóstol José Antonio ni apóstol Pablo. Se llama Jesús, el Hijo de Dios, el caballero de la cruz, el varón de dolores, el experimentado en quebrantos, escondederos contra el viento, refugio contra el turbión. Él es sombra de gran peñasco. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Por eso debemos de tener presente todo esto que les estoy hablando. Cuando te comparas, pierdes de vista tu propósito. La autoexaltación revela inmadurez espiritual. Los falsos apóstoles se construían su propia reputación. Dios mide con una vara diferente. Dios mira al corazón, la fidelidad y la obediencia. ¿Se dan cuenta? No las capacidades. Tú puedes tener una capacidad de un 10 y un coeficiente de 265, pero como no tengas un corazón limpio, fiel a Dios, de nada te sirve. Vendrás a ser metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sabe cómo decimos aquí en España? Paja pa'l burro.
Pero como tengas un corazón limpio y una mente limitada y no tengas más de 75 de coeficiente, pero tienes un corazón puro y santo, no te preocupes que el Espíritu Santo viene, te toma y empieza a sacar de ti un coeficiente de más de 4000. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, es el Espíritu en ti quien te usa. ¿Te das cuenta la diferencia? La comparación genera orgullo e inferioridad. Ambas son trampas espirituales. Son trampas del enemigo. Ahora, en los textos relacionados contra la comparación y el orgullo espiritual, usted puede leer Gálatas capítulo 6, versos 3 y 4, y dice, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cada uno someta a prueba su propia obra. Ahora vamos a leerlo en la versión 60. ¿Les parece? Vamos a ver qué dice dicha versión acerca de este versículo que hemos citado. Creo que es importante comparar. A ver, Gálatas hemos dicho, capítulo 6, verso 3 y 4. Mire, porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno lleva su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad de la verdad, hermanos. Ahora, si miramos en Romanos 12:3, dice, ninguno tenga en alto concepto de sí mismo del que deba de tener. Proverbios 27:2 dice, alábate el extraño y no tu propia boca. ¿Sabes cómo yo veo que tú eres un gran hombre de Dios? Cuando la gente extraña del mundo habla bien de ti. Es un gran pastor con un corazón, con una paciencia. Eso es lo que cuesta. Les estás predicando con el ejemplo. Esa es la realidad de la verdad. El problema que tenía Pablo en Corinto es que los falsos apóstoles lo acusaban de que no tenía una escultura, un cuerpo físico culturista. Por miniminencias tiraban su ministerio. Por eso es mejor buscar la aprobación de Dios y no la de los hombres. Gálatas 1:10 dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Segunda de Corintios 10:18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Poderosísimo, ¿verdad? Esa verdad. Contra el orgullo y la autosuficiencia, les voy a aplicar dos versículos. Primera de Corintios 4:3 dice, el que tiene, que no haya recibido, y el que recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tiene? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no hubieras recibido nada? Santiago 4:6 dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a quien, al humilde. Me van a disculpar un segundito mientras cojo una botellita de agua, ¿eh? No tardo.
Bueno, ya estamos de vuelta. Gloria al Señor. Ahora entendamos algo que sobre la competencia espiritual le voy a decir yo aquí una verdad muy profunda. Gloria al Señor. Dice Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Se dan cuenta? Ahora, si miramos este verso desde una perspectiva doctrinal profunda, vamos a hacer un análisis doctrinal, pero muy profundo. Número 1, la comparación es un sistema de medida carnal. Pablo muestra que la comparación no viene del espíritu, sino de la carne. ¿Se dan cuenta? 2, la autoalabanza es evidencia de un ministerio falso. Los verdaderos siervos no necesitan publicitarse a sí mismos. El fruto del ministerio habla por ellos. ¿Se da cuenta? Más vale un hecho que 1000 palabras. Número 3. La soberbia espiritual es una ceguera. Pablo dice, no son juiciosos, es decir, no disciernen, no tienen discernimiento. La comparación nubla la visión del Espíritu Santo. La visión que Él te quiere dar, la nublas. La aprobación de Dios no se gana por competencia, se recibe por fidelidad y obediencia. No por medirse a ver quién es el más grande. Ahora, en la aplicación para la vida del creyente, no necesitas compararte con nadie. Tu llamado es único, tu proceso es único y tu medida es Cristo. 2. No caigas en la trampa de medir tu espiritualidad. No se trata de quién ora más, quién predica más o quién sabe más. Se trata de servir a Dios con un corazón fiel. Enfócate en tu carrera, la que tienes por delante. ¿Qué enseña Pablo? Filipenses 3, 13 y 14. Vamos a ver qué enseña Pablo. Filipenses 3, 13 y 14. 3, 13 y 14. Mire qué dice. A ver, ¿por qué ha dicho Pablo esto? Enfócate en tu carrera. Pablo lo enseña en Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hacía el apóstol? Bueno, pues él olvidaba ciertamente lo que queda atrás y se extendía en lo que tenía por delante. Ahora este verso dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está delante, dice el verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Enfócate en eso. Olvida lo que has dejado atrás. Olvida tu pasado. Olvida las cosas pasadas, las cosas antiguas. Y extiéndete en lo que tienes por delante. Y prosigue con una visión. Prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria tenga su poderoso nombre. La humildad es tu protección contra la comparación. La humildad mata el ego y ensalta a Cristo. Esa es la pura realidad.
Ahora, veamos 7 frases profundas que quiero enseñarles. Donde hay comparación hay confusión, donde hay humildad hay dirección. ¿Se da cuenta? La comparación mata la identidad que Dios te dio. Cuando te comparas pierdes la visión. Cuando te humillas, Dios te ensalta. El que necesita alabar su obra es porque no tiene fruto. Que hablen por él. La vara de medir del cielo nunca es otra persona. La vara de medir del cielo nunca es otra persona, es Cristo mismo. Ahora, y en la conclusión del versículo 12 del capítulo 10, enseña que la comparación es una señal de inmadurez. La autoalabanza es la evidencia de un corazón engañado. El siervo de Dios vive para agradar a Dios, no para competir con otros. La verdadera medida del ministerio es la fidelidad y no la popularidad. Amén. Ahora, hagamos otro análisis más profundo todavía. Pablo no solo denuncia una actitud, está denunciando un espíritu carnal. El espíritu de competencia es carnal. Este espíritu empuja a la gente a compararse, a competir, a rivalizar y rivalizar como si el ministerio fuera un mercado. El espíritu de vanidad o de autoexaltación. Los falsos apóstoles buscaban elevar su nombre, no el nombre de Cristo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Sin embargo, el siervo de Dios, primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. El espíritu de engaño. Ellos se recomendaban solo, se alababan solos, crecían con su propia mentira. ¿Y cuánta gente hoy crece con su propia mentira? Que se creen algo sin ser nada. ¿Y qué dice la Biblia? Así mismo se engañan. Están viviendo en una mentira, no en una realidad. El espíritu de división. La comparación divide, separa, rompe relaciones y destruye la unidad. El espíritu del anticristo. Porque desviaban la mirada del verdadero centro que es Cristo y no el hombre. ¿Se da cuenta? 10 principios de liderazgo basado en el texto. Primero, el líder maduro nunca se compara, se evalúa delante de Dios. Compararse es mirar horizontalmente, evaluarse es mirar verticalmente hacia el cielo. El líder inmaduro necesita alabarse y justificarse. El líder maduro confía en Dios y en el futuro alaba por él. El líder maduro confía en Dios y el futuro hablará por él. 3. El liderazgo bíblico no compite completamente. El liderazgo bíblico no compite, complementa. Pablo se enfoca en su esfera de autoridad y no en una competición con otros. El ministerio verdadero no se valida por aplausos, sino con obediencia, fruto y fidelidad en el corazón. El líder espiritual sabe que Dios es quien lo respalda, lo avala y lo justifica. El líder espiritual sabe que Dios es quien asigna la medida de trabajo. Ahora vemos textos relacionados aún más profundos sobre la competencia carnal y las comparaciones.
Santiago 3, 14 y 15 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y obra perversa. ¿Se da cuenta? 1 Corintios 3, y 4 dice, porque aún sois carnales, habiendo celos y contiendas. ¿No sois carnales? Lo sois. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Porque no me va usted a decir que en las iglesias siempre hay un grupo que son los envidiosos de turno, los que se creen más que el pastor y se creen más que todo el mundo. Ellos no necesitan aprender, son sabiduría pura. Y luego le dices quién era Nicodemo y ni siquiera te sabe contestar. Tienen un concepto de sí mismo que no tienen que tener. Cuando la serpiente te pica, te hinchas. La serpiente le pica, cuando la serpiente pica un ministerio, ¿sabe qué hace? Que se hincha. Se cree el llanero solitario. Yo no necesito que nadie me enseñe, no necesito que nadie me corrija, yo no necesito que nadie me diga nada. Yo soy el mejor. Qué pena me dan aquellas personas que hablan así. Pero cada cual forja su propio camino. Y la manera en la que quiere servir a Dios. Sobre la verdadera evaluación espiritual, 1 Samuel 16:7 dice, Jehová mira el corazón. Ve cómo evalúa a Dios. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escuadriño la mente y pruebo el corazón. Sobre la falsa autoalabanza, Juan capítulo 5, verso 44, ¿cómo podéis vosotros caer? Crecer, pues recibid gloria de los unos y de los otros. Proverbios 25:27 dice, el buscar la propia gloria es gloria vana. ¿Se da usted cuenta? Sobre el llamado a vivir sin comparaciones. Gálatas 5:26 dice, no nos gloriamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos los unos a los otros. No hagamos eso. Amémonos con un corazón puro. Y el que más tenga, que más ponga. Si aquí lo que importa es que la obra de Dios crezca y avance. Trampas espirituales de comparación. Te roba la identidad, porque empiezas a creerte ser lo que otro es y no lo que Dios quiere. Tú eres lo que Dios ha dicho que eres, llegarás donde Dios ha dicho que llegarás, triunfarás donde Dios ha dicho que vas a triunfar. Pero cuando empiezas a creerte ser lo que otro es y no lo que Dios quiere que tú seas, ahí tienes el peligro. Te roba la paz. Siempre sentirás que no llegas, aunque estés en la voluntad de Dios, pero cuando tú ocupas en tu mente un lugar que no debes de ocupar, es creerte superior a los demás, ahí, mi querido y mi querida, has fracasado. Te roba el gozo en el del servicio, ya no sirves por amor, sirves para ganar aprobación, que no es igual. Te desvía del propósito. Pablo veía esto como una distracción demoníaca. Te conviertes en el juez de otro. Comparar trae crítica, juicio y orgullo. Revelación ministerial profunda. El ministerio no se mide por los resultados visibles, sino por la obediencia invisible. ¿Cómo lo ves? Muchos falsos apóstoles tenían seguidores, pero no tenían frutos genuinos.
Puedes tener un gran mensaje, pero si no tienes frutos, ¿de qué te sirve la teórica si no vives una vida de práctica? ¿Sabe qué dice el Señor? Diga al débil, fuerte soy. Y eso es un verso que yo lo llevo a rajatabla. Diga al débil, fuerte soy. Nuestra vida tiene que vivir a los pies del Señor. Y nada más. La autoridad espiritual no nace de la competencia, sino del quebrantamiento. Los falsos líderes se exaltan. Los verdaderos líderes han sido quebrantados en el yunque con el martillo de la palabra, moldeados y transformados. Si tu autoridad depende de compararte con otros, entonces no tienes autoridad. La autoridad genuina viene del cielo, no de la opinión humana. El que se compara está diciendo Cristo no basta como medida. Entonces es un idólatra sutil. La aplicación espiritual más profunda que hoy les puedo enseñar es esta. Deja de mirar lo que Dios está haciendo con otros y enfócate en lo que Dios quiere hacer contigo. Deja de mirar lo que Dios está haciendo con otros y empieza a mirar lo que Dios quiere hacer contigo. La comparación mata tu adoración. Porque estás más enfocado en el hombre que en Dios. Y ahí es donde está el problema. Para crecer debes de dejar de compararte y empezar a obedecer a Dios. La comparación te estanca, la obediencia te impulsa como un trampolín al éxito. ¿Oíste? Ahora, en las frases profundas adicionales, tengo unas cuantas para compartir. La comparación es un ladrón silencioso que roba tu destino. La inmadurez compite la madurez completa. La inmadurez compite la madurez completa, que son dos cosas distintas. Una cosa es competir y otra es completar. El que se alaba a sí mismo no entiende que toda la gloria pertenece a Dios. Dios no bendice a los competidores, sino a los obedientes. Quien vive comparándose muere frustrado. El humilde no compite porque sabe quién lo llamó. Amén. Eso es así. ¿Quieres que continúe? Pues continúo. Segunda de Corintios 10:13, con el mismo nivel profundo, dice así: pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Fíjate lo que le dice en el siguiente verso. Ahora, en el contexto de este verso, los falsos apóstoles en Corinto se jactaban de los logros que no les correspondían y se atribuían obras que otros habían hecho. Exageraban su autoridad, competían entre sí por reconocimiento. Pablo, en cambio, reconoce límites espirituales, no invade terrenos ajenos, no se atribuye gloria de lo que él no ha hecho, solo se mueve donde Dios lo envía. Fíjate qué diferencia. Este verso es una defensa de un ministerio sano, humilde y ordenado.
Ahora, en este verso es una defensa de un ministerio sano, humilde y bien ordenado. Ahora, si analizamos el versículo palabra por palabra con una profundidad mayor, porque se pueden hacer como 5 clases de exámenes diferentes a cada versículo, Pablo rechaza la exageración, la competencia y la autoproclamación de un ministerio. Uno no puede exagerarse, no puede alabar su competencia y su autopromoción. No. Ahora, entiende algo. Sino conforme a la regla. La regla igual a canon, igual a límite, medida, frontera, esfera asignada por Dios. Ahora, que Dios nos ha dado por medida. Tu ministerio tiene una medida, un alcance, un territorio espiritual asignado por Dios. No te corresponde todo, no te llama a todo, ni te unge para llegar también hasta vosotros. Pablo deja claro que los corintios sí estaban dentro de la medida espiritual. Él no estaba invadiendo el ministerio de nadie, sino Dios, que lo había enviado a Corinto, a poner en orden la iglesia de Corinto, a enseñarles la sana doctrina, a enseñarles ética cristiana, comportamiento del espíritu, poner en orden las desavenencias de la iglesia, corregir el caso de inmoralidad, y etcétera, que no tengo tiempo para entrar en tantos detalles. Ahora, la gran verdad espiritual de este pasaje es que Dios asigna a cada persona una medida, una esfera, un territorio, un grado de autoridad. Querer operar fuera de esta medida trae desgaste, frustración, falta de fruto, confusión espiritual, puertas abiertas para el ataque. Pero trabaja dentro de la medida que trae gracia, autoridad, respaldo espiritual y fruto abundante. En los textos relacionados, Dios asigna la medida del ministerio. Romanos 12:2, 12:3 dice: conforme a la medida de la fe, Dios repartió a cada uno. Efesios 4:7, pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, 1 Corintios 12:11 dice: repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Peligro de invadir territorios espirituales o ministerialmente ajenos. Romanos 15:20 dice: de esta manera me esfuerzo a predicar el evangelio donde Cristo ya hubiera sido nombrado. Pablo no construía sobre fundamento ajeno, estaba construyendo sobre el fundamento que es Cristo. La gloria solo le pertenece a Dios. 2 Corintios 10, 17 y 18, yo lo leo así: mas el que se glorie, glóriese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. ¿Se da cuenta? Es que Dios fija límites, fronteras espirituales. Deuteronomios 32:8 dice: cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, estableció límites a los pueblos. El Dios que fija límites naturales también fija límites ministeriales. En la doctrina profunda de la medida espiritual, yo tengo aquí unas cuantas cosas. Número 1, cada ministerio tiene una regla, un canon, un límite espiritual. No todos están ungidos para todo, ni Dios nos ha llamado todos a la misma cosa. A cada cual tiene su llamado específico de parte del Señor. Trabajar fuera de tus medidas provoca esterilidad espiritual.
Operar en tu medida produce autoridad real. Dios respalda a quienes obedecen su asignación, no sus ambiciones. El problema de los falsos apóstoles es que se asignaron a sí mismos. Hay quienes se hacen, ¿saben? Miren, hay un ministerio, llega una oveja, un creyente, hermano, ¿me das cobertura? Yo te mandé fotos también de los... ¿Eres ministerio? Sí, hermano, soy pastor. El otro le cree, está bien, hermano. Lo pone a predicar y dice, pero este hombre es pastor. Ni un principiante predica así, porque no tiene ministerio, porque ha mentido. No, pero hay más camisas. Si hoy hay que tener mucho cuidado con aquellos que te piden. Sí, porque pues amor era inicio y siempre. Que te están pidiendo que les respaldes. Hace poco entró uno, hermano, yo soy pastor, soy de Dominicana. Y yo le creí, lo dejé predicar y eso era de pena. Y mandé una comitiva a Dominicana para que averiguaran si realmente era pastor o no. Decía que tenía una iglesia y luego era mentira. Era diácono de una iglesia, o sea, él simplemente el que pasaba la ofrenda, no tenía ningún otro cargo. Dame tu cobertura, dame una credencial. Y le dije, no te voy a dar una credencial de momento hasta que no te conozca. ¿Qué pasó? Que yo mandé una comitiva allí y el informe que me dieron era totalmente negativo. Y le dije, hermano, lo siento, pero nos has engañado y aquí ya no se te recibe para darte cobertura. Puedes entrar para escuchar la palabra de Dios, pero no para formar parte de este ministerio. Porque nos mintió. Se hizo a sí mismo. Se asignaron a sí mismo. Mira, cuando hay un diácono y deja el ministerio y se va a unir a otro, no dice soy diácono, dice soy pastor. Es así. Un minutito, hermanos. Se hizo a sí mismo. Entonces, cuando sale, no, es que soy diácono, pero no te va a decir soy diácono, no, yo soy pastor. Soy pastor. Soy pastor. Pero en realidad, ¿quién te ha levantado a ti? ¿A qué denominación perteneces? ¿Quién es tu superior? No, es que yo soy pastor por gracia de Dios. O sea, ¿te has hecho pastor? No. Que has dicho soy pastor y te has asignado el ministerio de pastor a ti mismo sin que Dios te lo dé. Y es lo que pasaba, que el problema de los falsos apóstoles era que se asignaron a sí mismo el nombre de apóstoles. Dios no lo envió, por eso competían, por eso se comparaban y por eso se gastaban. ¿Te das cuenta? Claro. Sin embargo, Pablo en sus cartas se presenta como apóstol de Jesucristo. Ahora, en las aplicaciones poderosas para el creyente, dice, no intentes hacerlo. La misa se recibe. Amén. Piensa. Descubre tus medidas espirituales y el trabajo de la fidelidad. Porque la autoridad no se improvisa, se recibe. Descubre tus medidas. No busques números, busca obediencia. Elige servir donde Dios te plantó, no donde tú seas o donde tú deseas brillar. Sé fiel
a la aprobación que Dios te dio y Él la multiplicará. No corras en la carrera de otro, corre en tu propia pista. La revelación espiritual, las 3 medidas del ministerio, es la medida de la fe, tu nivel de confianza, tu dependencia, la medida de la gracia, la capacidad de Dios que te da para servir, la medida del territorio, el alcance donde Dios te envía. Cuando estas 3 medidas se alinean, hay fuego, hay fuego, poder y autoridad. 8 frases profundas. La competencia empieza donde termina la obediencia. El que se acomoda a su medida florece. El que la ignora se frustra. Tu medida no es pequeña, es perfecta para lo que Dios te llamó. La unción no descubre caprichos, cubre asignaciones. Dios no respalda al que se expande solo y a sí mismo, sino al que se expande obedeciendo. No te rindas por otro ministerio, ríndete por la propia regla. Amén. Piénsalo. Piénsalo. Ahora vamos a analizarlo desde otro punto de vista. ¿Qué es la regla? En el original es el canon, vara de medir, límite, frontera, territorio asignado, esfera de autoridad. Esto significa que Dios da a cada siervo una esfera espiritual específica. La autoridad no es global, es asignada. No todos tienen autoridad sobre todo. Quien opera fuera de su regla, opera sin respaldo. La medida que Dios asigna no se esconde, se recibe. La medida que Dios nos da, la medida que no nace del deseo humano, no es lo que yo quiero, es lo que Dios me determinó. La medida define tu alcance y tus límites. No es falta de fe, es fidelidad al diseño. Tu autoridad espiritual se activa donde Dios te envía. Fuera de estas medidas, no tienes ni asignación ni medidas. El que se sale de la regla se sale de todo. Pero mañana es el trailer. ¿Ah? Súper rápido. Creo que va a ser una aventura. Va a ser una aventura en proceso. Estaba viendo un caso de. Bueno, igual se metió la cosa. Está apagado su micro, apóstol. No, él está ahorita. Ok. Vale, pues vámonos al libro de los Hechos, capítulo 15,
O sea, capítulo 19, verso 15. Mire qué dice. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y ese es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? O sea, conocía a Jesús y conocía al apóstol Pablo, el mismo demonio. Sin embargo, a los demás no los conocía. Los hijos de Esceva quisieron operar sin medida, sin nada, y sufrieron consecuencias en el nombre del Dios de Pablo. Al Dios de Pablo conocemos y a Pablo también, pero a vosotros no. Porque Dios no les asignó para esa labor. Medida de encargo. El área del ministerio que Dios te dio para trabajar, trabájalo, cumple con el ministerio que recibiste. 2 Timoteo 4, 5. Cumple con el ministerio que recibiste, no el del otro, no el que tú quieres, el tuyo. Medida de fruto. La cosecha que Dios determinó para tu llamado es la cosecha que vas a recibir. Juan 15, 16. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No todo fruto es para todos. Cada uno tiene su porción. Principios fundados desde el versículo. Mire, vamos a leer esto. Creo que esto es maravilloso. Mire, la ambición humana quiere expansión ilimitada. Dios quiere obediencia total. Dios no te llama a competir, te llama a cumplir. El verdadero siervo mide su éxito por la fidelidad, no por los números. No puedes reclamar un territorio que Dios no te asignó. La autoridad crece con la obediencia, no con la autopromoción. El peligro de operar fuera de las medidas de Dios. La falta de respaldo. Dios no respalda lo que Él no manda, lo que Él no midió y lo que Él no plantó. Cansancio, agotamiento innecesario. Cuando haces lo que no te corresponde, te amedrantas. Confusión y frustración. No verás fruto donde Dios no te asignó tierra. Conflicto con otros ministerios, porque estáis invadiendo el terreno ajeno. Puertas abiertas. El enemigo ataca a quien cruzan cercas espirituales. Y no hay huecos, no hay fundamento sólido de unidad. Sobre límites espirituales asignados por Dios. Números 34, del 1 al 12, Dios asigna límites exactos a Israel. Hechos 17, 26 dice: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sobre la autoridad otorgada, no asumida, Jeremías dice: a todos los que yo te envíe, irás tú. Juan capítulo 3, verso 27. No puede recibir nada el hombre si no le fuere dado del cielo primero. Sobre no confundirse fuera de las medidas, 2 Corintios 12:6 dice: no dirán nada más de lo que es. Proverbios 27:2 dice: alábate el extraño y no tu propia boca. Sobre el trabajo en el campo asignado, 1 Corintios 3, 8 y 9 dice: cada uno recibe su recompensa conforme su labor, no conforme a la labor de otro. Las frases profundas adicionales: la medida que Dios te dio no es límite de protección. El que opera
fuera de su asignación, pierde la autoridad y gana problemas. Allí donde hay frustración, no puede haber un reconocimiento. No puede haber un reconocimiento de Dios, porque hay una frustración. Amén. Tu territorio espiritual no se conquista por la fuerza, sino por la obediencia. No quieras estar donde otros están, sé fiel donde Dios te puso. También. Medirse por orgullo por otro es orgullo. Medirse por la regla es humildad. Medirse por otro es orgullo. Rendirse por la regla a Dios es humildad. En esta aplicación profunda, pregúntate, ¿estoy donde Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere y en el tiempo que Dios quiere? Aprende a discernir dónde Dios te plantó, a quién Dios te asignó, qué Dios te pidió, cuál es tu medida. Deja querer más sin Dios. No lo está dando. No. Dejar de querer más sin Dios, si Dios no te lo está dando, en vano deseas lo que no tienes. La verdadera grandeza es la obediencia, la medida divina. Esa es la medida divina. Dice el verso 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar a vosotros con el Evangelio. Gloria al Hijo de Dios. Es importante que entendamos todos estos conceptos. En el contexto de este verso, Pablo está defendiendo la legitimidad de su ministerio frente a estos falsos maestros que lo único que trataban era desacreditar el ministerio de Pablo. ¿Qué hacían? Se atribuían autoridad sobre los corintios, criticaban a Pablo, querían superar su trabajo y querían sembrar división. Eso, como ustedes ven, no viene de parte de Dios. Hoy el ministerio que divida es un ministerio usado por el mismo demonio. Se ha convertido en el utensilio que Satanás usa. Así que luego no digas, soy un siervo de Dios. No. Tus frutos están dando que estás sirviendo al de los cuernos. Gloria al Señor. Un ministerio nunca divide, une. A veces queremos tener lo que otros tienen y te caes con ello, te lo prometo. Como Dios no te dé un llamado para hacer eso, caerías en picado. No es que yo quiero, no, perdona. Tú ponte de rodillas y dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Tengo poco, pero si te soy fiel en lo poco, sobre mucho me pondrás. Yo este ministerio lo fundé de cero y a mí me ha costado derramar lágrimas. De cero. Una vez el Señor me dijo, bueno, has alcanzado presencialmente mucho, pero te voy a enseñar otro terreno que tienes que conquistar.
y es lo virtual. Quiero que cojas todas las redes sociales. Yo voy a poner en tu mano algo grande, no tan solamente presencial, sino a nivel virtual. Y empecé con un grupo de WhatsApp pequeño. Hacíamos cultos, transmisiones de estas programas. Empecemos con uno, era todos los jueves. Después yo llamé a la pastora Patti Guzmán, porque ya la conocía de otros sitios. La dije, me dijo, apóstol, estoy suelta, no. Digo, pues quédate conmigo en este ministerio. Y empecemos a poner otro programa. De ahí salieron los 6 programas, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves. Empecemos a armar la plataforma. Entró Arturo Guzmán, su hermano. Entró Francisco Guzmán. Y muchos hermanos que han estado desde el principio conmigo, y hermanas. Y me dio una profecía, un profeta, me dijo, Dios te ha elegido para ser padre de naciones. Vendrán muchos hijos a ti. A los 3 días empezó a venir gente del norte, del sur, del este y del oeste. Apóstol, deme su cobertura. Iglesias, ministerios, entraban todos los días. En cuestión de 5 o 6 meses ya no tenía un grupo. No. Hoy rebosamos con 30 grupos de WhatsApp y 14.000 contactos alrededor del mundo. Hemos crecido. Han pasado 5 años y han sido de más a más, de más a más. Empecemos a abrir países. Empecemos a tomar iglesias. Bajé a Francia. Abrimos en Francia. Estuve en Portugal, en Lisboa. Estuve en Estados Unidos. Estuve con la profeta Mari Castilla en la iglesia Nueva Vida. Mari Castilla es miembro de la directiva de este ministerio. Estuve una semana predicando en 3 estados. Y yo la dije, María, aquí hay una posibilidad muy grande. Hay cientos y cientos de iglesias. Y yo vi el terreno y quedó abierto. Toquemos República Dominicana, también. Toquemos Argentina, México, Colombia, Chile, Honduras. Apóstol, bueno, toquemos, ¿cómo se llama estos países? Lo que es la parte de Latinoamérica, Suramérica y Norteamérica, Europa. Y hemos ido avanzando. Hemos ido conquistando. Hasta en Brasil. Hasta ahí hemos llegado. Esto solamente lo puede hacer el Señor, darte una visión de trabajo, de extensión. ¿Sí? Lleguemos a Perú. A Guatemala.
Y así empezamos a numerar 23 países. Y la palabra que Dios me dio se cumplió. Serás padre de naciones. Amén. Correrán muchos hijos aquí. ¿Qué Dios me dijo? ¿Os acordáis cuando empecemos el 2025? Dije que era un año de conquista. Hoy estamos a punto de salir del 2025 y hemos conquistado muchísimo terreno. Hemos ganado iglesias, pastores. Recientemente entró una iglesia de Argentina con su pastor. Ustedes lo conocen, él coge su guitarra y canta. Rolando Saavedra, Sarabia, sí. Él entró este año y tiene el logotipo de la iglesia en el púlpito. Yo he estado predicando ahí por videoconferencia. ¿Qué les quiero decir con esto? César Carlos Mil, también de Argentina. Le damos la cobertura. Estamos dando cobertura a muchísima gente. Aquí en España ya es increíble. Tenemos iglesias abiertas, fundadas nuestras de cero. Por todos los sitios vamos extendiendo el Evangelio. Y esto no podría haber sido posible si Dios no te envía. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero deciros que la obra de Dios, hacer la obra de Dios, no es fácil. Creerme que no es fácil. Hacer la obra de Dios no es fácil. Se requiere sacrificio, entrega, obediencia. ¿Cuántas veces? Mire, yo he fundado 15 iglesias aquí en España, ¿vale? Se dicen bien. 15 iglesias fundadas. Yo recuerdo una de ellas que tenía que hacer 200 kilómetros ida y vuelta todos los días. Y yo por aquel entonces ganaba 900, para que lo entiendas, $900. En aquel entonces ese era mi ingreso que me entraba, $900. Pero claro, yo tenía que echar gasolina. Solamente de gasolina se me iba en el mes unos $800. Me quedaban $100 para comer todo el mes. Y yo decía, si lleno la nevera, no puedo ir a predicar, porque este dinero es para la gasolina de ir y volver. ¿Sabe yo qué hacía? Nunca quedó la nevera sin un cacho de pan y sin un trozo de carne. Pero claro, yo me iba desde por la tarde, me llevaban los niños míos que eran pequeñitos. Y claro, esos te dicen, papá, tengo hambre. Pues ¿sabes qué hacía? Que yo me iba al horno del pueblo, compraba un pan grande y mi esposa compraba pues chope, chorizo, y yo le decía que coman ellos primero. Cuando ellos hayan hartado, lo que sobre, si sobra, nos lo comemos nosotros, y si no, el Señor se encargará de alimentarnos por otro lado. En un invierno, yo me iba a un campo
y le daba a mis hijos un cuarto de chope con una barra de pan, nunca se han quedado sin comer, jamás. Y lo que sobraba, después comíamos nosotros. ¿Qué le parece? Pero la obra de Dios, nunca le faltó una boca que dijera, Dios ha dicho así. Había hermanos que te invitaban a cenar, sí, pero había otras veces que no te invitaba nadie. Pero bueno, el tema es este, que tenemos que hacer la obra de Dios. Para eso nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado a eso. Apóstol, ¿usted ha pasado necesidad de hambre? No. Dios siempre ha mandado sus cuervos con pan y carne. Y jamás he pedido una ofrenda yo, Nunca. No, yo no he pedido ofrendas, ni en las iglesias que he estado yo pastoreando, siquiera, ni una. Yo recuerdo una iglesia que me daba $500 para la gasolina y había 2 o 3 familias que si comían no cenaban. Yo no podía coger ese dinero para mí. ¿Sabe qué hice? Que lo partí en 3 y se lo daba a cada familia. Partía los 500 euros en 3 partes. Y con ese dinero bendecía a esos hermanos, por lo menos que no les faltara un cacho de pan para sus hijos. Jamás yo he tomado una ofrenda de ninguna iglesia. Siempre Dios me ha bendecido. Siempre. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios y a mostrar a Dios en nuestra vida, no nuestro ego personal, cuando aprendemos a ser fieles a Dios por encima de todas las cosas, Dios también es fiel contigo. Yo en estos 41 años de ministerio que llevo, nunca Dios me ha dejado ahí, nunca. Si no de una manera o de otra, el Señor me ha bendecido siempre. ¿Tienes problemas, apóstol? Algunos que otros. Pero ¿sabe qué hago? Que le digo, papá, este es mi problema. Ahora es tu problema. Y lo dejo en las manos de Dios, dependiendo de Él. Que a veces es difícil, que a veces es duro, sí. Porque a veces tu fe se pone a prueba, pero al que cree todo lo es posible. Hoy yo llamaba a una pastora y la decía, pasa esto, quiero que ores por esto y por esto. La hermana, no te preocupes, vamos a estar orando por ella. Usted nunca me verá a mí de yo decirles, hermanos, pasa esto, me pasa lo otro, necesito aquello. No. Ustedes ya me conocen. Yo tengo el número secreto de Dios. Me lo dio personalmente. ¿Te ha vuelto loco, no? ¿Qué que te lo diga? Tú marcas 00 rodillas al suelo y desde el otro lado te contesta el Señor. Ningún hijo del justo mendigará pan, ni su descendencia pasará hambre.
¿Lo entiendes? Porque predicamos al Dios dueño del oro y de la plata. Y Él es quien nos sustenta, Él es quien nos guarda. Por eso quisiera concluir aquí y al mismo tiempo dejar un tiempo para que ustedes compartan de lo que hemos enseñado, den su reporte. Amén. Tú me puedes decir, pero ¿existen los cuervos? Sí existen. Sí existen. Y no llegan tarde, porque cuando Dios los envía, siempre llegan a su destino. ¿Usted sabe la oración que hago yo? Se la voy a enseñar. Yo me pongo de rodillas y le digo, Señor, como sustentaste a Elías con pan y carne, susténtame también a mí. Manda tus cuervos que me traigan pan y carne. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Tú eres mi sustentador. Le menciono la necesidad que tengo. Señor, necesito esto. Y usted me verá orar por esa petición. No sé cómo pasa, pero el teléfono suena y Dios responde. Así es. Hoy una hermana, de verdad que en verla cómo se quebrantaba, me he quebrantado con ella yo también. Mis ojos comenzaban a llorar, porque la veía con tanta humildad, un corazón tan sensible, y comenzaba a llorar, y yo comenzaba a secarme las lágrimas de mis ojos. Decía, ¿cómo puede haber en este corazón tanta humildad, Señor, tanta sensibilidad de tu espíritu? Increíble. De verdad que he quedado marcado. No digo su nombre porque ya sabe usted que no me gusta, y menos si la persona no me lo autoriza. Yo no soy quien, pero sí la quiero honrar públicamente por ser como es. Que Dios te bendiga. Hasta aquí va a ser la enseñanza, hermanos. Voy a pedirle a la hermana Cristina que lleve los reportes. Amén, apóstol. 30 minutitos de reportes. Amén. Por si la hermana María de la Luz está trabajando, lo que menos quiero tampoco es incomodarla. Así que 30 minutitos de reportes sobre, recuerde, la enseñanza predicada. No más de 5 minutos cada uno, ¿de acuerdo? Adelante, Cristina. Amén, apóstol. Amén. Sí. Sí, fue una enseñanza para nosotros entrar en reflexión, ¿no? Porque Pablo advierte a la iglesia sobre la insensatez de que nosotros no nos tenemos que comparar más que otros, como usted lo estaba explicando, apóstol, sino lo que nosotros nos tenemos que enfocar como siervo de Dios es en el crecimiento de nuestra vida espiritual, en lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo el Señor nos ha transformado, cómo el Señor todavía quiere trabajar en nosotros. O sea que cada uno, según el don que recibió, lo debemos recibir sin preocuparnos en lo que otros están haciendo. O sea, el don que el Padre nos dio, lo tenemos que manejar humildemente, porque ahí, como usted, apóstol, estaba hablando, hay muchas personas en medio del ministerio que invaden territorios. Hay personas que tienen diferentes don
en las iglesias, pero lo que le entra un espíritu de envidia, porque si hay una hermana que es salmista, que canta, o un hermano, el otro le puede agarrar un espíritu de envidia enviado por Satanás, y quiere hacer lo mismo que esa persona está haciendo, como dice el pastor, que eso no se debe hacer porque eso lleva a la persona a una derrota espiritual, y esa persona en lo que entra en una desobediencia al Señor, porque si Dios te llama a vos como salmista, usa el don como salmista. Si el Señor te llama a vos como evangelista, maestro, profeta, uno tiene que usar ese don, crecer en ese don de lo mejor, para el ministerio, es para la edificación de la iglesia. Cada don que cada persona tiene es para edificar la iglesia. Pablo también exhorta y anhela que tenemos que recordar nosotros que el don se tiene que manejar con mucho amor, porque yo puedo tener muchos dones, ustedes pueden tener otros dones, otros ministerios, hay diversidades de dones que Dios da, ¿no? A la persona que Dios lo da por esa gracia. Pero si nosotros no tenemos amor y esa persona se exalta a sí mismo, pues uno entra en un error, uno entra en pecado, uno va en contra de la voluntad de Dios, porque ese don se tiene que manifestar para la gloria de Dios. Todo lo que Dios nos da a nosotros para hacer en esta tierra es para la gloria de Él y no para el hombre. Así que bueno, ese es mi pequeño reporte. Así que bueno, vamos a ver si hay alguna otra hermano o hermana que quiera compartir una palabra de lo que el apóstol nos ha enseñado en esta tarde noche a través de las escrituras. Amén, amados. Le damos lugar a la persona. Amén. Pastor César, sí, Pastor César, lo escuchamos. Dios los bendiga, Dios lo bendiga, amado apóstol. Dios lo bendiga, hermana Cristina. Gracias. Acá vemos que Pablo, en esta enseñanza del apóstol, pues está criticando a ciertos falsos apóstoles o maestros, rivales en Corintio, que se comparaban entre sí y se jactaban de su autoridad, su fundamento bíblico, ¿sí? Y Pablo rechaza ese tipo de autoevaluación, que es arrogante y subjetiva, ¿no? Y defiende pues su apostolado basado en el llamado divino y en el fruto del evangelio. Y aquí podemos ver, por ejemplo, con referencia a 2 Corintios 10:12, que es lo que estamos viendo, que aparece la advertencia contra el peligro de medirse, ¿no? Con la vara propia. El que se mide con su propia vara, ¿sí?, convierte ese instrumento en símbolo de norma y criterio absoluto. Cuando alguien usa solo su propia vara, se convierte en juez y medida de sí mismo. Y pues nunca conocerá la medida de Dios. Ese es el peligro. La verdadera referencia pues no está en la comparación con otros, ni en la autoevaluación cerrada, sino en la norma divina. Pablo denuncia que quienes se comparan entre sí no son juiciosos porque han perdido la referencia externa, que es Dios mismo. Aquí se revela un mecanismo de idolatría del yo, ¿sí? Idolatría del yo, pues el ser humano se convierte en su propio ídolo al usar su vida como regla absoluta. Si miramos un poco más, encontramos un
un pequeño detalle que suele pasar. La ironía de Pablo al decir no nos atrevemos a compararnos, muestra que la comparación pues es un acto de soberbia disfrazada de sabiduría, ¿sí? Quienes se comparan consigo mismo viven en un círculo cerrado. Es un sistema como autorreferencial semejante a un espejo que refleja solo su propia imagen, ¿sí? Sin abrirse a la de Dios, a la que te reflejarías, ¿no? En la fuente, ¿sí? De este modo surge una falsa comunidad, así se van formando, ¿no? Cuando un grupo se mide solo por sí mismo, pues se va a convertir en una comunidad cerrada, incapaz de recibir correcciones externas. Y esto se convierte en una forma de idolatría colectiva. O sea, una cosa lleva a otra más grande, ¿sí? Entonces lo oculto que veo acá en este texto es que no solo critica la comparación, sino que revela que la autorreferencia perpetúa en una cárcel espiritual, ¿sí? Cada vez más grande y más grande, y el alma se encierra en sí misma y pierde pues la transparencia. Entonces podemos decir que quien vive midiendo su vida con espejos humanos nunca verá la luz que viene de lo alto. Amén, amén, amén. Amén, Pastor César, gracias por ese hermoso aporte, por esa palabra de reflexión que nos has hecho bien a cada uno de nosotros. Bueno, vemos la manito levantada del el pastor Emanuel. Si está ahí presente, si me escucha, quiere participar, Emanuel. Sí, amén, hermana. Dios le bendiga a todos, apóstol Antonio. Sí, esa palabra nos anima bastante, primeramente, para examinarnos, ¿verdad? Pedirle al Señor que examine también nuestro corazón, sabiendo que pues todo es por el Señor y todo es para Él. Sí es importante entender que nosotros no venimos a competir, sino, y si lo vemos más como esa competencia, hablando de llevar o realizar nuestra propia carrera, es de manera personal, no con los demás, sino de manera personal. Porque muchas veces, sin duda, hace un rato usted decía, madre hermana, ¿cómo se van a activar esos dones y capacidades si Dios nos dio algo de manera especial a cada uno de nosotros? Nosotros nos complementamos, por eso mismo somos la iglesia del Señor. Al complementarnos, entendemos que todos somos necesarios dentro de la obra. Entonces sí es importante entender que más que competir con los hermanos, necesitamos compartir el amor del Señor, que es el perfecto amor, y de esa manera, pues dar paso, ¿verdad?, a que sea el Espíritu Santo el que nos lleve en ese caminar, en esa obediencia que el Señor quiere. Si no, en duda estaría llegando nuevamente a esa carne, a esa obra de la carne, que sería el celo, la contienda, la envidia. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, pues somos llamados, ¿verdad?, a estar unidos en armonía, como dice la palabra, el estar reunidos, entender que Dios nos ha dotado de cualidades, de capacidades, de dones muy especiales, muy específicos para venir a cumplir ese propósito, ese llamado del Señor. Nada más sería eso, amada hermana. Muchas gracias. Amén, pastor, hermano Emanuel. Gracias por su reporte. Todos los reportes son muy importantes para nosotros, ¿no? Porque a través de la palabra, de lo que el apóstol nos está enseñando, compartiendo, esto es para aprender y cómo manejarnos nosotros como hijos de Dios en cada ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos.
usar ese ministerio con ese amor, con esa humildad y estar en unidad, como usted dijo, Pastor Emanuel, estar en unidad con los hermanos, sin haber competencia, sin tener envidia. Mire, no hay cosa más maravillosa a mí de lo poco que Dios me da. eh, yo amo a Dios y estoy tan agradecida a Dios, que digo, Padre, gracias. Solamente le doy gracias porque Él se reveló a mí y porque Él me da el misterio de la palabra de Dios. Ese misterio que está ahí, que todos nosotros lo tenemos que leer para que Dios quiere dar a todos dones. Y mire, tenemos 10 dedos en las manos y cada dedo cumple una función. Así que ese don que Dios te dio, que a lo mejor no es un don grande como tú quisieras que Dios te use, que estés en un escenario con aplauso y con toda esa atmósfera que la gente aplaude, ¿no? Y a lo último, mire, eso es tan peligroso porque todo eso a lo último se puede manifestar en lo que el pastor César Cebadúa estaba ahí diciendo, cuidado con la idolatría, hermanos. Por eso es que a veces Dios nos tiene quietos en ciertos lugares, es para que la gente no nos idolatre. Entonces, y hay que manejar muy bien ese don para que la soberbia, el orgullo no se apodere de la vida que Dios le da a esos ministerios grandes que son famosos, que tienen éxito. Eso es todo para la gloria de Dios, pero hay que saberlo manejar con mucha humildad, siempre doblando rodillas, quebrantándose delante de la presencia del Señor, para que la carne sufra. Hay que machacar la carne, como dice el apóstol. Uno se levanta a la madrugada, es para machacar la carne, para quebrantarla y para que el fruto del Espíritu Santo en esa humildad abunde en nosotros. Amén, amados hermanos. No quiero tomarme más el tiempo, pero si hay otra persona que nos quiera compartir alguna palabra, estamos aquí presentes para escucharle. Gloria a Dios. Vamos a ver si hay alguna otra manito levantada. Por el momento no veo a nadie, pero permiso, si hay alguna otra persona que nos quiera compartir alguna palabra, una palabra muy, muy linda, ¿no? De tener mucho cuidado con las comparaciones que nosotros podamos hacer con nuestros hermanos en Cristo. Nos tenemos que enfocar en ese crecimiento espiritual para que ese don abunde más en nosotros. Y ese don es para la gloria de Dios. Amén. Ahí veo una manito levantada, la pastora María de la Luz. Amén, pastora María. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es este tema muy, muy bueno, porque de verdad hay de todo, mis amados hermanos. Hay en muchas situaciones varias cosas, varias cuestiones de la envidia, el celo ministerial, cuando no quieren que tú crezcas, cuando te ven que tienes talento y no quieren que tú tengas ese talento, o te ponen hasta el pie para que no lo hagas. Hay muchas situaciones muy fuertes, tristemente, en la congregación. Y la verdad, cuando Dios ve todo eso, Él sabe cómo va a ir moviendo la situación, cómo va a ir moviendo las fichas, cómo nos va a ir moviendo, mis amados hermanos. Él te va ayudando para que puedas llegar, aunque hermanos, hermanas puedan decir, yo no quisiera que ella o él tenga esto, yo no quiero que tenga esto él, o se cree mucho, o piensan que uno se cree mucho, pero realmente Dios es el que conoce los corazones. Hay muchas personas que ignoran eso, o como que están durmiendo sin saber que Dios todo lo sabe, o sin tener en cuenta a Dios, de decir, pues es que si Dios lo levantó, o Dios la levantó, Dios la va a respaldar,
o viceversa, como decía el apóstol. Si Dios no te ha llamado, si Dios no te dio el ministerio y tú lo agarras y dices, yo soy profeta, yo soy aquí, o hasta apóstol, ¿no? Y ni siquiera Dios sabe quién es, a quién le ha dado el ministerio, y no sé, a Dios no lo podemos engañar, Dios no puede ser burlado, a Dios no le podemos decir, voy a abrir ni siquiera me ha llamado el Señor para ser pastor, pastora, no sé, ¿no? O sea, cosas así, o voy a ir a evangelizar y a ganar 1000 almas, pues si no me llamó, ¿no? Como de Dios te envía a donde te tiene que enviar y te manda con las personas indicadas, inclusive te envía a las personas indicadas, a las personas correctas que van a estar contigo. Y inclusive hasta los Judas, porque ahí tienen que entrar hasta los Judas en la iglesia. Yo digo, ni modo, tenemos que orar hasta por los Judas, llamarlos amigos como Jesús los llamaba, inclusive porque ellos mismos van a atacar, te van a envidiar, te van a decir, hay de todo en la iglesia. Y sin embargo, cuando Dios comienza a limpiar la iglesia, hermanos, ahí es donde te pone uno a pensar y dices tú, con razón se fue fulano, con razón se fue mengano, si ya estaba queriendo meter o cizaña o meter algún problema o querer subírsele al pastor y decir yo soy mejor que el pastor, y todo eso Dios lo va tomando en cuenta y va tomando todo bajo un control perfecto que solamente lo sabe hacer. Nadie se le puede pasar por alto al Señor. Amén. Dios me los bendiga, les amo en el amor de Cristo. Ese fue mi reporte. Amén, María de la Luz. Amén, así es. Tenemos que tener mucho cuidado también en qué iglesia nos estamos metiendo nosotros y pedir al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de espíritu. Pero sabemos que el enemigo está en todo lugar y se mete en todo lugar, y la obra del enemigo es dividir, traer conflicto, poner contienda con los hermanos. Ya nosotros sabemos eso, pero nosotros nos mantenemos en el fundamento cristiano que nosotros hemos recibido y todavía nos estamos manteniendo, aún así, en medio de tantas experiencias que hemos pasado, que hemos visto en diferentes situaciones, en nuestra historia de nuestra vida. Todo eso fue para aprender, todo eso que vimos de esos errores de esa gente, y todo eso el Señor nos hizo ver con nuestros ojos, oír con nuestros oídos, es para que nosotros no seamos como ellos, sino que nosotros nos mantenemos en la humildad y en la mansedumbre de Cristo Jesús. Todo eso fue para bien, para aprender. Y mire, qué hermoso que es cuando el Padre da el discernimiento de espíritu. Es algo poderoso. Mire, muchos quieren dones, quieren esto, quieren el otro, y piden y piden. Tenemos que pedir el espíritu de discernimiento de espíritu, el don del discernimiento de espíritu, que eso viene a través de leer la palabra de Dios, eso viene a través de mantenernos con una intimidad con el Espíritu Santo, mantenernos ahí, y el Padre dice que nos hará saber todas las cosas, porque a veces estamos metidos en medio de lobos, en medio de gente soberbia que se cree que son pastores, pero no son pastores. Amén, mis amados hermanos, no quiero tomar mucho más de mi tiempo. Aquí son las 6:55 horas de Estados Unidos, hora de New Jersey. No sé si el pastor quiere tomar la transmisión, a ver si veo otra manito levantada. Por el momento no veo ninguna manito levantada. Si hay alguna persona que quiera compartir una palabra de lo que hemos aprendido en esta tarde, noche, seminario bíblico, estamos aquí para escucharlos. Todos aquí estamos para aprender. Amén. Aprender más de Dios, aprender más del Padre, para que el conocimiento nos haga libre. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, apóstol, si usted está por ahí presente, le entrego a usted este sitio. Está bien, mi hermana. Amén. Vamos a dar gracias. Y mañana tenemos programa por la mañana y también el seminario bíblico por la tarde.
Así que vamos a pedirle a María de la Luz que dé gracias a Dios por este programa. Y que Dios les bendiga a todos. Gracias por su esfuerzo. Y no te olvides que mañana con este mismo link que te he enviado, que ya tienes, te puedes conectar tanto al de la mañana como al de por la tarde. Adelante, María. Bueno, parece ser que María está ocupadita. Vamos a pedir a Maite, adelante, damos gracias. Bueno, pues que una hermana de las que están conectadas dé gracias. Adelante, sea la hermana que sea. Amén, apóstol. Amén. Aquí estoy presente, así que nos vamos a despedir dándole gracias al Señor por este hermoso programa que el Padre nos ha hablado en esta noche. Padre, en este momento nos presentamos nuevamente y estamos delante de tu presencia. Padre, gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies. Gracias porque tu palabra es vida. Gracias porque tu palabra es alimento para todo aquel Padre que quiera aprender y que la quiera recibir en su corazón. Gracias, mi Dios, te doy por el apóstol, Padre. Gracias, Señor, porque usted lo usa para la gloria y honra de su nombre. Padre, gracias por todos mis amados presentes aquí, Padre, Señor, bendigo la vida de cada uno de ellos y bendigo la vida de cada uno de los que en este momento no se han podido conectar. Padre, los presento a todos los que siempre se están conectando delante de tu presencia, para que usted, Padre, esté guiando sus mentes, sus vidas, Padre, para que usted los bendiga económicamente, mi Dios, en esta hora, para que usted les dé ayudando en cada problema, en cada situación y en cada aflicción, en cada dolor y en cada enfermedad. En esta hora, Padre, Señor, te pedimos la bendición, la liberación por cada uno de mis hermanos, Señor. Usted conoce el corazón, usted conoce la humildad. Padre, yo te pido que tú los bendiga, que tú nos fortalezca aquí como iglesia de Jesucristo, que estamos juntos, unidos en un mismo espíritu, Padre, alabando y bendiciendo tu nombre. Padre, te estamos alabando y te estamos bendiciendo, Padre, Señor, cada día por la palabra. La palabra, Señor, es un manjar para todo aquel, Señor, que la quiera recibir en su corazón. Gracias, Señor. Bendice la vida del apóstol en este momento. Padre, te pido que usted le dé una bendición sobrenatural de lo que él está necesitando. Padre, no sé de dónde, del norte, del sur, del este, del oeste. Padre, sea usted proveyendo, Señor, esa necesidad que Él está pidiendo a usted. Usted es un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios que oye, un Dios que escucha, y usted escucha el clamor de su siervo. Padre, Señor, activamos nuestra fe, Padre, sea lo que Él está pidiendo. Yo activo, Padre, que esa bendición viene para su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y también para mis hermanos, los que están en necesidad, que le viene esa bendición, Padre. Tú oyes la oración del justo porque es eficaz. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, apóstol. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos, bendiciones. Bueno, pues el programa ya ha finalizado y nos vemos mañana en el programa de la mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y vayan meditando la lección para ir repasando. Que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, amado apóstol. Bendiciones. Aleluya.